Zara Bell regresó a Riverside High cargando cicatrices. Sabía que no sería fácil, pero nunca imaginó la crueldad que la esperaba más allá de esos pasillos abarrotados. Mason Keegan y su círculo de jugadores de fútbol americano hicieron de aplastar su espíritu su misión personal. Ella soportó cada burla, cada empujón y cada cruel chiste sobre su enfermedad. Pero cuando el acoso escaló a algo peligroso, no dejaron a su padre otra opción. Lo que los abusadores no sabían era que Marcus Bell era un Navy SEAL entrenado para proteger a su hija a cualquier costo. Y estaban muy equivocados. Antes de continuar, ¿algún comentario más? ¿Desde qué parte del mundo estás viendo esto? Y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. Las puertas metálicas de Riverside High estallaron abiertas cuando los estudiantes salieron al pasillo tras la última campana. Zara Bell ajustó su cánula nasal, pasando el tubo transparente detrás de las orejas. Sus dedos rozaron su cuero cabelludo liso. Aún se sentía extraño después de 3 meses de quimioterapia. Se subió la mochila y mantuvo la mirada al frente, concentrándose en atravesar la multitud. «Vaya, mira quién está aquí». La voz de Mason Keegan cortó el murmullo de la tarde. Estaba apoyado en la pared más adelante, su chaqueta del equipo un estallido carmesí contra el concreto beige. «Nuestra alienígena favorita». El estómago de Sara se tensó, pero no cambió de rumbo. Cambiar de dirección solo lo empeoraría. Ya había aprendido esa lección semanas atrás. «¡Hey todos!», la voz de Lana Briggs resonó mientras levantaba su teléfono. «Es hora de otro episodio de Ciencia Extraña». Algunos estudiantes rieron, más se fueron acercando, formando un círculo flojo alrededor de ellos. Mason se despegó de la pared, rodeando a Sara como un tiburón. «¿Qué pasa, alienígena? ¿No quieres saludar a tus fans?» «Déjame en paz», dijo Sara en voz baja, intentando pasar a su lado. Pero Mason se movió más rápido, bloqueándole el camino. «Tenemos un experimento científico que hacer». Extendió la mano hacia su rostro. «A ver qué pasa si desconectamos el soporte vital». Sus dedos engancharon el tubo de su cánula. Con un tirón brusco lo arrancó de su nariz. Un dolor punzante atravesó sus fosas nasales cuando el tubo salió de golpe. «¡Para!». La voz de DJ Carter retumbó detrás de ellos. Se abrió paso a empujones entre la multitud, con los ojos oscuros encendidos de furia. «¡Aléjate, Mason!». «¿O qué?». La sonrisa de Mason se ensanchó mientras sostenía el tubo fuera del alcance de Sara. Ella intentó recuperarlo, pero él se lo lanzó a uno de sus compañeros. DJ se lanzó sobre Mason, pero 2 jugadores lo atraparon a mitad de camino. Lo empujaron contra los casilleros con un estruendo metálico que resonó en todo el pasillo. «¡Sigue grabando!», chilló Lana saltando sobre sus pies mientras filmaba. «Esto se va a hacer viral». A través de la creciente multitud, Sara vio al entrenador Talbot parado junto a las puertas del gimnasio. Sus miradas se encontraron. Él apartó la vista, revisando su portapapeles como si no hubiera visto nada. «Mírenla, ya ni es humana», dijo Mason, sacando una botella de agua de su bolso y rociándola en la cara de Sara. Gotas frías corrieron por su cuero cabelludo, por su cuello, empapando su camiseta azul. «A lo mejor hay que regarla para que le vuelva a crecer el pelo». «Barbie calva, Barbie calva», empezó a cantar Lana, y varios más se unieron. El sonido rebotaba contra las paredes, rodeando a Sara como una jaula de ruido. Los compañeros de Mason soltaron a DJ solo para empujarlo al suelo. Cuando intentó levantarse, uno le plantó un pie en la espalda. «Quédate abajo, héroe», se burló el jugador, «a menos que quieras unirte al espectáculo de fenómenos». Mason volvió a avanzar hacia Sara, acorralándola contra los casilleros. El metal estaba frío a través de su camiseta mojada. Sus pulmones empezaron a arder. Necesitaba su oxígeno, pero no les daría el gusto de verla entrar en pánico. «¿Qué pasa, alien?», susurró Mason, acercándose tanto que ella podía sentir su aliento caliente en la cara. «¿Nada que decir? ¿Ningún comentario ingenioso?». Sara mantuvo la mirada fija al frente, su rostro convertido en una máscara de piedra. Ya sabía que las lágrimas solo alimentaban su crueldad. El silencio era su escudo. Algunos estudiantes se movieron incómodos. Otros sacaron sus teléfonos para unirse a Lana. Unos cuantos animaron a Mason, ansiosos por más espectáculo.
Tal vez necesita respiración boca a boca, se burló Lana con una carcajada cruel. ¿Quién quiere ser voluntario? Ah, cierto. Podrían contagiarse cáncer. La quemazón en los pulmones de Sara aumentó. Manchas negras empezaron a bailar en los bordes de su visión. Aún así, ella no se movió, no parpadeó, no dejó caer ni una sola lágrima. Aburrido, Mason finalmente dio un paso atrás, haciendo un gesto a su compañero. El chico tiró el tubo de oxígeno al suelo, donde cayó en un charco de agua del pulverizador. Vamos, vámonos. La alienígena no tiene gracia cuando se hace la muerta. La multitud empezó a dispersarse mientras Mason y sus amigos se alejaban pavoneándose. Lana se quedó solo el tiempo suficiente para grabar un último primer plano del rostro mojado de Sara antes de seguirlos, ya tecleando en su teléfono para subir el video. DJ se puso de pie en cuanto lo soltaron, apresurándose a recoger el tubo de Sara. Aquí, dijo suavemente, intentando ayudarla a volver a conectarlo. Sus manos temblaban de rabia. Lo siento mucho, sí, lo intenté. Está bien, susurró Sara, tomando el tubo de sus manos. Solo necesito irme a casa. Esperó a que todos se hubieran ido antes de salir de la escuela. Cada paso se sentía pesado, como si caminara bajo el agua. Su nariz había empezado a sangrar, un problema común desde que comenzó la quimioterapia, empeorado por la brusca retirada de la cánula. El camino a casa fue un borrón de hojas otoñales y grietas en la acera. Sara contó sus pasos, se concentró en respirar, se negó a pensar en mañana. Cuando por fin llegó a su casa, se detuvo en la puerta, limpiándose la nariz con la manga con mucho cuidado. La puerta se abrió antes de que pudiera alcanzarla. Su padre, Marcus Bell, estaba en el umbral, sus anchos hombros llenando el marco. Sus ojos oscuros lo captaron todo de inmediato. Su ropa mojada, la sangre en la manga, el ángulo ligeramente torcido de su cánula. Durante un largo momento, ninguno habló. El silencio entre ellos contenía el peso de todo lo que había pasado, de todo lo que pasaría después. La cocina estaba en silencio, excepto por el suave tintinear de los tenedores contra los platos. Sara empujaba su puré de papas, formando pequeños montes y valles. El sangrado había parado, pero su nariz seguía sensible, y el tubo de la cánula rozaba incómodamente la piel irritada. «Tienes que comer, cariño», dijo Janelle en voz baja, extendiendo la mano para tocar la de Sara. «Necesitas fuerzas para el tratamiento de mañana». Marcus estaba a la cabecera de la mesa, su plato intacto. No había apartado la mirada de Sara desde que llegó a casa. «¿Qué te pasó en la nariz?», preguntó por fin, con la voz baja y controlada. «Solo una hemorragia», murmuró Sara, tomando un diminuto bocado de puré. «Me pasan todo el tiempo ahora». «Esta es diferente». El tenedor de Marcus tintineó al dejarlo sobre la mesa. El tubo fue tirado. Alguien lo arrancó. Sara se encogió de hombros sin mirarlo. «No es gran cosa». «No es gran...» Empezó Janelle a levantarse, pero Marcus le puso una mano suave en el brazo. Su teléfono vibró sobre la mesa. Él lo miró y luego se quedó completamente inmóvil. «DJ me envió algo». La cabeza de Sara se levantó de golpe. «Papá, no». Pero Marcus ya estaba presionando play. La voz de Lana llenó la cocina. Hora de otro episodio de Ciencia Rara. El pequeño altavoz del teléfono hacía que las risas crueles sonaran metálicas y lejanas. Sara quiso desaparecer en su silla mientras su padre veía el video. Su ropa mojada, las burlas de Mason, DJ siendo arrojado contra los casilleros. Todo repitiéndose con terrible detalle. Podía ver los músculos tensándose en la mandíbula de su padre, pero su rostro permanecía inquietantemente calmado. Janelle se movió detrás de Marcus para ver, cubriéndose la boca con la mano. «Dios mío», susurró. «Esos monstruos». Cuando el video terminó, Marcus dejó el teléfono con un cuidado preciso. Se levantó y fue a la encimera, regresando con un bloc de notas y un bolígrafo. Sus movimientos eran medidos, deliberados. «Nombres», dijo sentándose de nuevo. «Mason Keegan, capitán del equipo de fútbol». «Último año», respondió Sara en voz baja. «La chica que grabó, Lana Briggs, es la capitana de animadoras». Marcus escribió en sus letras rectas y firmes. «Los que atacaron a DJ, Tyler Reynolds y Jake Morris, también del equipo. El entrenador,
junto a las puertas del gimnasio. Coach Talbot es el coordinador defensivo. Marcus documentó cada detalle, horarios, descripciones, quién se rió, quién participó, quién solo miró. Su bolígrafo avanzaba constante sobre el papel, como si estuviera redactando un informe de misión. Marcus, dijo Janelle con tono de advertencia, conozco esa mirada. Tenemos que manejar esto por las vías correctas. Lo estoy haciendo. No levantó la vista de sus notas. Estoy recopilando información, construyendo un caso. No te pongas en modo militar con esto, insistió Janelle. Son chicos que agredieron a nuestra hija. Su voz siguió tranquila, pero había acero bajo la calma. Niños que interfirieron con su equipo médico. Niños que lo grabaron para entretenerse. Sara apartó el plato, sin el menor apetito. ¿Puedo retirarme? Ambos padres se giraron para mirarla, y ella vio cómo sus expresiones se suavizaban. La ira de su madre se derritió hasta volverse preocupación, mientras el enfoque táctico de su padre se volvía más gentil. Por supuesto, cariño, dijo Janelle. ¿Necesitas ayuda con tu medicación de la noche? Estoy bien. Sara se levantó con cuidado, apoyándose en la mesa para estabilizarse. La falta de oxígeno adecuada más temprano la había dejado algo mareada. Marcus la observó, el bolígrafo aún suspendido sobre el bloc de notas. No vamos a permitir que esto continúe, Sara. Lo sé. Consiguió esbozar una pequeña sonrisa. Probablemente ya estés planeando alguna operación loca de los SEAL. Nada loco. La comisura de su boca se movió apenas, con precisión. Esa noche, Sara estaba acostada en la cama, intentando concentrarse en su libro, pero leyendo el mismo párrafo una y otra vez. Un golpe suave la hizo levantar la mirada. Marcus estaba en el umbral, aún con la ropa del día, a pesar de la hora. ¿Puedo pasar? Sara asintió, dejando el libro a un lado. Su padre cruzó la habitación y se sentó al borde de la cama, hundiendo un poco el colchón. Por un momento solo la miró, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. Quiero que entiendas algo, dijo al fin. Lo que pasó hoy, lo que ha estado pasando, termina ahora. Papá, no. Su voz era suave pero firme. He dejado que esto siguiera demasiado tiempo, pensando que la escuela lo manejaría, pensando que te protegerían. Ese fue mi error. Sara subió la manta un poco más, sintiéndose a la vez avergonzada y extrañamente reconfortada. No quiero que te metas en problemas o que empeores las cosas. Marcus extendió la mano y ajustó con delicadeza la cánula nasal, cuidando de no tocar las zonas sensibles. Vamos a encargarnos de esto, dijo, pero lo haremos a mi manera. Silenciosa, estratégica, precisa. Lo dijo como una promesa, y Sara sintió que algo apretado en su pecho empezaba a aflojarse. Su padre siempre había sido el calmado, el planificador, el que podía mirar cualquier situación y encontrar el camino a través de ella. Ahora veía esa misma determinación enfocada en su problema, y por primera vez en meses se sintió realmente segura. A la mañana siguiente, la oficina del director Harris parecía más pequeña de lo habitual. Tal vez era la presencia de Marcus Bell, la forma en que llenaba el espacio sin decir una palabra, de pie en posición de descanso cerca de la ventana. O tal vez era la energía nerviosa de Evelyn Keegan mientras caminaba de un lado a otro detrás de la silla de su hijo. El oficial Randall se apoyaba en la pared, intentando parecer aburrido. Señora Keegan, no tenía por qué venir por esto. Cuando alguien acusa a mi Mason de agresión, por supuesto que tengo que venir. Los tacones de Evelyn repiquetearon con fuerza sobre el suelo de baldosas. El director Harris estaba sentado detrás de su escritorio, tironeándose del cuello de la camisa. La luz de la mañana entraba entre las persianas, proyectando franjas sobre los papeles desordenados frente a él. Mason se hundía en la silla, evitando la mirada de todos. Señor Bell, empezó Harris, entiendo que tiene ciertas preocupaciones sobre el incidente de ayer. Marcus dio un paso adelante y colocó una carpeta manila gruesa sobre el escritorio. No preocupaciones, evidencias. Abrió la carpeta con movimientos precisos, desplegando fotografías, declaraciones escritas y capturas de pantalla con sellos de tiempo del video. Sus manos se movían con eficiencia militar, ordenándolo todo en filas perfectas. A las 3:42 p.m.,
Mason Keegan y otros 3 estudiantes acorralaron a mi hija en el pasillo este, dijo Marcus con voz calmada, casi conversacional. Interfirieron deliberadamente con su equipo médico, específicamente su cánula nasal, que le proporciona el oxígeno necesario durante su tratamiento de quimioterapia. Un momento, interrumpió Evelyn. No pueden probar la página 3. Marcus dio un golpecito a una foto nítida que mostraba la mano de Mason en el tubo de oxígeno de Sarah, descargada de la publicación pública en redes sociales del amigo de su hijo. La página 4 muestra el trauma nasal resultante. La página 5 contiene declaraciones de 12 testigos. El oficial Randall se despegó de la pared. Mire, el alboroto entre niños es normal. Interferir intencionalmente con equipo médico es agresión, continuó Marcus como si Randall no hubiera hablado. Las pruebas en video muestran premeditación. La apuntaron específicamente, planearon el ataque y lo grabaron para entretenerse. El director Harris revisó los papeles, su rostro palideciendo. Señor Bell, aunque este comportamiento es ciertamente preocupante, la página 7 detalla las obligaciones legales de la escuela con respecto a la seguridad de los estudiantes y las adaptaciones médicas. Marcus Finger pasó a otro documento. La página 8 describe los estatutos penales relevantes. La página 9 contiene la documentación médica de mi hija, incluida la necesidad de soporte continuo de oxígeno. Mason se hundió más en su silla. Evelyn dejó de caminar de un lado a otro. La ley es muy clara acerca de interferir con dispositivos médicos, dijo Marcus, su voz aún medida, pero con un filo de acero. Igual que la política escolar sobre grabar y difundir videos de agresiones en las instalaciones de la escuela. Esto es ridículo, soltó Evelyn. Mason nunca lastimaría a nadie a propósito. Y esa chica, la interrumpió Marcus, girándose para mirarla de frente. Es mi hija, que tiene linfoma en etapa 3, que necesita oxígeno suplementario para respirar, a quien su hijo atacó, grabó y humilló por diversión. La sala quedó muy silenciosa. Incluso Randall parecía incómodo. El director Harris carraspeó. Dada la minuciosidad de esta documentación, creo que se justifica una acción inmediata. Se enderezó en su silla. 2 semanas de suspensión para todos los estudiantes involucrados, y el partido de fútbol de este viernes queda cancelado. ¿Cancelado? Mason se incorporó por primera vez. No puede hacer eso. Es el partido de bienvenida. Claro que puedo, dijo Harris, con algo de autoridad por fin. Y lo haré. Esto es un disparate, espetó Evelyn. ¿Sabe cuánta gente viene a esos partidos? Los patrocinadores, los cazatalentos universitarios. Deberían haber pensado en eso antes de grabar una agresión, dijo Marcus en voz baja. Evelyn se volvió hacia él. ¿Cree que puede entrar aquí con su experiencia militar e intimidar a todo el mundo? Esto es un asunto escolar. No, señora Keegan. Marcus reunió sus documentos en la carpeta con movimientos precisos. Esto es un asunto legal. La escuela puede encargarse de la disciplina. O puedo presentar cargos. Usted decide. El oficial Randall finalmente se enderezó del todo. Ahora un momento. Presentar cargos parece excesivo. ¿Ah, sí? Marcus clavó en él esa mirada firme. ¿Estaba de servicio ayer, oficial Randall? ¿Revisó el informe del incidente? ¿O decidió que no valía la pena su tiempo? El rostro de Randall se ruborizó. No hubo una denuncia formal. Ahora la hay. Marcus colocó la carpeta bajo el brazo. Director Harris, confío en que manejará esto adecuadamente. Si no, estos documentos van al consejo escolar, al superintendente y a mi abogado en ese orden. Se dirigió a la puerta, luego se detuvo. Una cosa más. Se volvió, su voz aún tranquila, pero con algo que hizo que todos se irguieran en sus asientos. Si alguien toma represalias contra mi hija o su amigo DJ, si alguien siquiera mira mal su tubo de oxígeno, nos saltaremos la disciplina escolar y acudiremos directamente a los cargos legales. ¿Queda claro? El director Harris asintió rápidamente. Clarísimo, señor Bell. Mason y los demás comenzarán su suspensión de inmediato. Marcus asintió una sola vez, con firmeza, y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. La oficina permaneció en silencio varios largos segundos, hasta que Evelyn agarró del brazo a Mason y lo levantó bruscamente.
«Vámonos», espetó. Salieron furiosos al pasillo, Mason siguiendo a su madre como una sombra hosca. Una vez lejos de la oficina, Evelyn se detuvo y se volvió hacia su hijo. Su voz bajó a un susurro, pero sus ojos ardían de furia. «No te preocupes por nada de esto», le siseó, acomodándole el cuello de la camiseta con movimientos bruscos. «Yo lo arreglaré. Volverás a ese campo». Mason asintió, pero sus ojos se desviaron nerviosos hacia la entrada principal, donde aún podía verse la figura alta de Marcus Bell alejándose, erguido y decidido, como un hombre que acababa de completar la primera fase de una misión mucho más grande. El sol de la mañana proyectaba largas sombras por el pasillo de la escuela mientras Sara avanzaba hacia su casillero. Su nuevo tubo de oxígeno se sentía rígido y extraño contra su rostro, un reemplazo del que Mason había dañado. DJ caminaba a su lado, más cerca de lo habitual, con los ojos recorriendo el pasillo como un guardia. «¿Segura que estás bien para volver?», preguntó en voz baja. Sara asintió, ajustándose el tubo detrás de la oreja. «No puedo esconderme para siempre». El pasillo no estaba tan lleno como de costumbre. La noticia de la visita de Marcus Bell a la oficina del director se había difundido rápido, y los estudiantes le daban a Sara un espacio más amplio que antes. Algunos la miraban con curiosidad renovada, otros con evidente incomodidad. Llegó a su casillero y respiró hondo, estabilizándose. La combinación del candado hizo clic con familiaridad bajo sus dedos. 12 horas, 24 minutos y 36 segundos. La puerta metálica se abrió con un chirrido. Sara se quedó inmóvil. Mascarillas de oxígeno, al menos una docena, cayeron fuera de su casillero. Cada una estaba manchada con pintura negra espesa, haciéndolas parecer rostros retorcidos y burlones. Se deslizaron hasta el suelo a sus pies. Una grotesca pila de suministros médicos convertidos en armas de humillación. Un pedazo de papel cayó flotando, aterrizando boca arriba sobre las mascarillas, escrito con la misma pintura negra: «No hay aire para ti». El pasillo se quedó en silencio. Luego comenzaron los murmullos, salieron los teléfonos, y Sara sintió el peso familiar de ser observada, de ser convertida en entretenimiento. «Dios mío», exhaló DJ. Empezó a recoger las mascarillas, intentando ocultarlas de la vista. Las manos de Sara temblaban. El oxígeno que fluía por su cánula de repente se sentía espeso, insuficiente. Escuchó risas, la risita distintiva de Lana cortando los murmullos. «¿Te gusta nuestro proyecto de arte?», llamó Lana desde el fondo del pasillo. Estaba con otras dos chicas, todas con sus uniformes de porristas a pesar de estar suspendidas. «Pensamos que necesitabas repuestos». «Cállate», soltó DJ, todavía tratando de recoger las mascarillas. «¿O qué?», se unió otra voz. Mason apareció desde la esquina con su típica sonrisa burlona. «¿Tu papito el marino va a volver a asustarnos otra vez?». El pecho de Sara se tensó. Las luces fluorescentes parecían demasiado brillantes, el pasillo demasiado estrecho. Cada respiración se volvía una lucha, pero no por su enfermedad. «¿Qué pasa, chica cáncer?», presionó Lana, acercándose. «¿No puedes respirar?». Algo se rompió dentro de Sara. Toda la dignidad silenciosa que había mantenido, toda la cautela, se hizo añicos como cristal. «¡Suficiente!». Su voz resonó contra los casilleros, sorprendiendo a todos en un silencio absoluto. Se volvió hacia sus agresores y arrancó su cánula. «¿La quieren tanto? Tómenla». Arrojó el tubo a los pies de Mason. Su pecho ardía, pero la ira le daba fuerza. «¿Esto es lo que necesitan?». Su voz se quebró, pero no se debilitó. «¿Esto los hace sentir grandes? ¿Fuertes? ¿Molestar a una chica enferma porque son demasiado patéticos para enfrentar sus propios problemas?». La sonrisa de Mason vaciló. Los estudiantes bajaron los teléfonos, atrapados entre el shock y la fascinación. «¿Creen que me avergüenzo de esto?». Sara señaló su cabeza calva, elevando la voz. «Estoy luchando contra el cáncer. ¿Cuál es su excusa para ser monstruos?». Lana dio un paso atrás, su pose confiada empezando a quebrarse. «Nosotras solo... ¿Solo qué?». Sara avanzó hacia ellas, su furia obligándolas a retroceder. «¿Solo divertirse? ¿Solo mostrarle a todos cuán crueles pueden ser? Felicidades, lo lograron.
Demostraron que pueden intimidar a una chica con cáncer. ¿Quieren un trofeo por eso? Daisy ahora tocó su brazo. Sara, tu oxígeno. Ella lo apartó. No, quieren verme luchar por respirar, ¿no? Bien, miren. Se enfrentó a Mason directamente. Así se siente cada día, cada minuto. Pero sigo aquí, sigo de pie. ¿Cuál es tu superpoder? Mason palideció. Otros estudiantes se alejaban, pero nadie podía apartar la mirada. El pasillo parecía cargado de electricidad. Mi papá, continuó Sara con la voz ronca pero firme, me enseñó que los matones son solo cobardes disfrazados. Demuéstrale que sí me equivoca. Intenta pelear con alguien que sí puede defenderse. A través de las ventanas, una figura alta llamó su atención. Marcus estaba en el estacionamiento, perfectamente quieto, observando. Incluso desde esa distancia, su presencia llenaba el espacio. Mason siguió su mirada y también vio a Marcus. La sangre abandonó su rostro. Él no necesita amenazarte, dijo Sara, ahora más suave, pero igual de intensa. Solo necesita mirar, porque eso es lo que realmente te asusta, ¿verdad? Que alguien vea quién eres en realidad. DJ le tendió su cánula, y esta vez Sara la tomó. Le temblaban las manos mientras se la volvía a colocar, pero sus ojos no se apartaron del rostro de Mason. La próxima vez que quieras jugar con mi aire, dijo inhalando profundamente a través del tubo. Recuerda este momento. Recuerda que fui yo quien decidió quitárselo. Tú no ganaste. Nunca ganarás. La campana sonó, haciendo que todos dieran un salto. Los estudiantes empezaron a apresurarse hacia sus clases, manteniéndose bien lejos de la escena. Mason y Lana retrocedieron, su confianza habitual hecha pedazos mientras se retiraban. Mason miró una vez más hacia el estacionamiento. Marcus no se había movido. Estaba de pie en posición de descanso, su postura relajada pero su atención enfocada como un láser. Cuando Mason se encontró con su mirada, Marcus no saludó, ni asintió, ni hizo gesto alguno. Simplemente observó, su quietud más inquietante que cualquier amenaza. Los abusones desaparecieron al doblar la esquina, dejando a Sara apoyada contra su casillero, la adrenalina convirtiéndose en agotamiento. DJ empezó a recoger las máscaras pintadas, sus movimientos suaves. Eso, dijo en voz baja, fue lo más valiente que he visto en mi vida. Sara cerró los ojos, sintiendo el oxígeno fluir por el tubo. Sabía que su padre seguía allí afuera, vigilando como un centinela. La reunión de emergencia fue convocada dentro de la hora siguiente al incidente del casillero. Marcus se sentó solo en un extremo de la mesa de conferencias, en la oficina del director Harris, su postura relajada pero sus ojos afilados. Enfrente, Evelyn Keegan estaba sentada como si fuera realeza, flanqueada por el oficial Randall y el entrenador Talbot. El director Harris carraspeó. Señor Bell, necesitamos hablar del incidente de esta mañana. ¿Qué parte?, respondió Marcus, su voz tranquila y controlada. ¿Las máscaras de oxígeno pintadas o el hecho de que mi hija tuvo que defenderse porque nadie más lo hizo? Evelyn se inclinó hacia adelante, su collar de perlas captando la luz fluorescente. Señor Bell, esos niños solo estaban jugando. Quizá de mal gusto, pero jugando. Marcus colocó su teléfono sobre la mesa, con el video del enfrentamiento en el pasillo, ya listo para reproducirse. ¿A esto le llama jugar, señora Keegan? El video mostró las máscaras cayendo del casillero de Sara. El oficial Randall se removió incómodo en su asiento, mientras el entrenador Talbot examinaba sus manos. Los adolescentes pueden ser bruscos a veces, intentó el entrenador Talbot débilmente. Los chicos siempre... No, lo cortó Marcus, una sola palabra afilada como un cuchillo. No termine esa frase. El director Harris se secó la frente con un pañuelo. Señor Bell, entendemos su preocupación, pero... ¿De verdad? La calma de Marcus resultaba inquietante. Sacó una carpeta gruesa y empezó a colocar fotografías. Las máscaras vandalizadas, capturas de publicaciones en redes sociales burlándose de Sara, imágenes de las cámaras de seguridad con sello de tiempo, mostrando a Mason y sus amigos cerca del casillero esa mañana. Esto es acoso, continuó. Dirigido, sistemático y documentado. La sonrisa perfectamente medida de Evelyn se tensó. Señor Bell,
Su pasado militar podría estar llevándolo a ver amenazas donde solo hay bromas. De hecho, se irguió. Su comportamiento ha preocupado a varios padres. ¿Mi comportamiento? Marcus alzó una ceja. Sí, respondió Evelyn, su voz empapada de falsa preocupación. Acechando los terrenos de la escuela, intimidando a menores, usando tácticas de guerra psicológica. ¿Guerra psicológica? Marcus casi sonrió. ¿Así llama a quedarse quieto en un estacionamiento? El oficial Randall carraspeó. Hemos recibido quejas de que aparece de repente detrás de los estudiantes. ¿Siguiéndolos, quiere decir? ¿Estando presente en eventos escolares públicos? ¿Asistiendo a partidos de fútbol? ¿Permaneciendo a la vista? El entrenador Talbot intervino, tenso. Mason dice que usted le susurró amenazas. Le dije que veía todo lo que hacía, respondió Marcus sin alterar la voz. Eso no es una amenaza, entrenador. Es un hecho. A través de la ventana de la oficina, Marcus vio pasar a la señora Santos. Se detuvo un instante, hizo contacto visual y deslizó una nota doblada por debajo de la puerta antes de seguir su camino. Las uñas perfectamente cuidadas de Evelyn repiquetearon contra la mesa. Señor Bell, seré clara. Si continúa con este comportamiento agresivo, nos veremos obligados a tomar acciones legales. ¿Acciones legales? Marcus se recostó, su calma intacta. ¿Por qué exactamente? ¿Por documentar? ¿Observar? ¿Estar quieto? ¿Para crear una atmósfera de miedo? Como la atmósfera en la que vive mi hija todos los días, interrumpió Marcus en voz suave. Aquella en la que no puede llegar a su casillero sin ser agredida, en la que no puede respirar sin que se burlen de ella. El director Harris levantó las manos en un gesto conciliador. Quizá podamos encontrar un compromiso. No existe ningún compromiso con los abusadores, declaró Marcus con frialdad. Están tan preocupados por mi historial militar, entonces deberían saber que entiendo la escalada de fuerza. Entiendo la respuesta proporcional. Todo lo que he hecho ha sido mesurado, legal y a plena vista. ¿Nos está amenazando? La mano del oficial Randall se deslizó hacia su cadera. La risa de Marcus fue breve, sin rastro de humor. Oficial, si yo los estuviera amenazando, no habría ninguna duda. Se levantó despacio, reuniendo sus documentos. Pero ya que les preocupa tanto mi presencia, déjenme ser claro. Seguiré protegiendo a mi hija. Seguiré documentando cada incidente. Seguiré siendo testigo. Señor Bell, empezó Evelyn, pero Marcus levantó una mano. La única elección que tienen, continuó, es decidir si quieren estar del lado correcto de esto o no. Porque esto termina de una de dos formas. O hacen su trabajo y protegen a estos niños, o me aseguraré de que todos sepan exactamente por qué no lo hicieron. Se acercó a la puerta, deteniéndose para recoger la nota de la señorita Santos. No puede intimidarnos, gritó Evelyn detrás de él, aunque su voz tembló ligeramente. Marcus se volvió, su expresión inmutable. Señora Keegan, si cree que esto es intimidación, entonces no me conoce en absoluto. Esto es simplemente yo prestando atención. Lanzó una mirada al oficial Randall. Y le sugiero que usted también empiece a prestar atención, porque la próxima vez que sus oficiales miren convenientemente hacia otro lado, mientras agreden a mi hija, también tendré eso documentado. El entrenador Talbot se levantó de golpe. Ahora, espere un minuto. No, entrenador. Ya no esperamos. Han tenido oportunidades de detener esto. Y en cambio, eligieron un bando. La mano de Marcus se posó en el pomo de la puerta. Recuerde esa elección. Va a importar muy pronto. Salió al pasillo, desplegando la nota de la señorita Santos mientras caminaba. A sus espaldas podía oír la voz de Evelyn elevándose, exigiendo acción, protección, consecuencias. Pero Marcus ya estaba leyendo la nota. Tengo documentación, años de quejas ignoradas. Cuando esté listo, Santos. El pasillo vacío resonó con sus pasos medidos mientras se dirigía hacia la salida. El sol de la tarde proyectaba su sombra alargada contra los casilleros. Los mismos casilleros donde su hija, esa misma mañana, por fin había encontrado su voz. Al empujar las pesadas puertas hacia el estacionamiento, Marcus murmuró entre dientes, lo suficientemente alto solo para él. Ustedes convirtieron esto en un campo de batalla.
El aire de la mañana era fresco y pesado con rocío, mientras Mason cruzaba el estacionamiento vacío de la escuela. Había llegado temprano al entrenamiento de fútbol. Sus tachones repiqueteaban contra el asfalto, su aliento visible en el frío previo al amanecer. El lugar estaba desierto salvo por unos cuantos autos del personal de mantenimiento. Mason sacó su teléfono, escribiendo un mensaje para coordinar las molestias del día contra Sarah. Sus dedos se detuvieron a mitad del texto cuando lo sintió. Una presencia. El vello de su nuca se erizó. «Buenos días, Mason». Mason giró de golpe, dejando caer su teléfono al suelo. Marcus Bell estaba a menos de 1 metro detrás de él, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, vestido con una chaqueta negra sencilla y jeans. Su expresión era neutral, casi cordial, pero sus ojos eran fríos y precisos. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevabas? La voz de Mason se quebró. «El suficiente», respondió Marcus, suave, casi conversacional. Se agachó y recogió el teléfono de Mason, examinando el mensaje incompleto antes de extendérselo. «¿Planeando tu día?» Mason arrebató el teléfono, tratando de recuperar su actitud engreída. «No puedes estar aquí. Mi mamá dijo... Mi mamá dijo que... Tu madre dijo muchas cosas». Marcus dio un solo paso hacia adelante, y Mason retrocedió de manera instintiva. «Pero esto es lo que importa. Le hice una promesa a mi hija, y yo cumplo mis promesas». «¿Se supone que eso debe asustarme?», intentó decir Mason, pero su voz tembló traicionándolo. Marcus esbozó una leve sonrisa. «El miedo es una elección, Mason, y ahora mismo tú estás eligiendo tener miedo porque sabes lo que has hecho. Sabes lo que eres». Se oyó el portazo de un coche a lo lejos, y Mason dio un brinco. Marcus ni siquiera parpadeó. «No te tengo miedo», insistió Mason, pero sus ojos se movieron de un lado a otro, buscando testigos. «Ayuda». «Sí, sí me tienes miedo». La voz de Marcus seguía tranquila, casi suave. «Pero no porque yo te esté amenazando. No te he tocado, no he levantado la voz. No he hecho nada más que estar aquí y hablar». Inclinó ligeramente la cabeza. «Entonces, ¿por qué estás temblando, Mason?» Mason ni siquiera había notado que sus manos temblaban hasta que Marcus lo señaló. Las metió en los bolsillos de golpe. «Mi mamá va a...» «Tu madre no puede protegerte de la verdad», lo interrumpió Marcus. «No puede esconder lo que eres para siempre. El tipo de persona que ataca a alguien que lucha contra el cáncer, que se burla de su esfuerzo por respirar». Negó la cabeza lentamente. «Esa verdad te seguirá mucho después de que termine la secundaria, mucho después de las temporadas de fútbol y las porras. Eso es lo que serás». Un grupo de jugadores apareció al final del estacionamiento, caminando hacia el campo. Mason comenzó a llamarlos, pero las palabras murieron en su garganta cuando Marcus dio otro paso tranquilo hacia él. «Tienes una elección», continuó Marcus, bajando aún más la voz. «Puedes ser la persona que se dio cuenta de que estaba equivocada y cambió. O puedes ser el cobarde que necesitó que su mamá peleara sus batallas mientras él torturaba a una chica enferma». Sonrió de nuevo, y esta vez la sonrisa sí llegó a sus ojos. «Elige bien». Mason retrocedió, casi tropezando con sus propios pies. «Estás loco. Todos saben que estás loco». «No, Mason. Todos saben que soy paciente. Soy metódico». Documentó todo. Marcus sacó su teléfono, mostrando una pantalla llena de videos, miniaturas. Cada empujón, cada burla, cada momento en que Mason creyó que nadie lo veía. Luego guardó el teléfono. «Veo todo». El sonido de los tacos golpeando el pavimento se acercaba mientras los compañeros de Mason llegaban. Marcus no se movió. No apartó la mirada del rostro del chico. «Ahí vienen», dijo Mason intentando sonar amenazante. «Deberías irte». «¿Debería?» Marcus alzó una ceja apenas. «¿O debería mostrarles los videos? Dejar que vean quién es realmente su capitán». El rostro de Mason palideció. «No puedes. Puedo hacer muchas cosas, Mason. Legalmente, públicamente, a fondo». La voz de Marcus se endureció apenas. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú?» Los compañeros ya casi estaban encima de ellos. Mason miró desesperado de ellos a Marcus, que seguía inmóvil. «Piénsalo», dijo Marcus en un susurro apenas audible. «Piénsalo.
Cada vez que mires a mi hija, cada vez que consideres hacerle daño, recuerda este momento. Recordarás que estoy observando y tomarás mejores decisiones. Se hizo a un lado justo cuando los otros jugadores llegaron, saludando a Mason con gritos y palmadas en los hombros. Mason quedó congelado, mirando el lugar donde Marcus había estado. «Oye, Mason, ¿estás bien?», preguntó uno de sus amigos. «Pareces haber visto un fantasma». La cabeza de Mason giró rápidamente, escaneando el estacionamiento. Marcus había desaparecido, sin pasos, sin sonido, simplemente desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Pero Mason aún podía sentir esos ojos sobre él. Aún podía oír esa voz tranquila, prometiendo consecuencias. Más tarde esa mañana, Mason irrumpió en la oficina doméstica de su madre, aún con la ropa de práctica húmeda de sudor, los ojos desorbitados. Estuvo allí otra vez. Su voz se quebró por el pánico. Simplemente apareció de la nada. Lo sabe todo. Tiene videos. Él... «Cálmate», ordenó Evelyn, levantándose de su escritorio. «¿Quién estuvo dónde?» «Bell, el padre de Sarah, está en todas partes. En el estacionamiento, detrás de las gradas, solo mirando. Siempre mirando». Mason recorría la habitación sin parar, pasándose las manos por el cabello. «Dice que lo ve todo, que lo sabe todo». «Basta». Evelyn le sujetó los hombros. «Estás dejando que se meta en tu cabeza. Eso es lo que él quiere». «No entiendes». La voz de Mason era casi un sollozo. «Él no es como los demás. No grita ni amenaza. Solo habla de elecciones y consecuencias y... Escúchame». Las uñas perfectamente cuidadas de Evelyn se clavaron en los hombros de Mason. «Él no es nada. Un soldado fracasado jugando a intimidar. No voy a permitir que destruya todo lo que hemos construido. ¿Me entiendes?» Mason asintió débilmente, pero sus ojos seguían saltando hacia las ventanas, buscando sombras. «Te lo prometo». La voz de Evelyn era acero envuelto en seda. «Marcus Bell va a arrepentirse del día en que decidió desafiarme. Ahora ve a limpiarte. Tienes práctica esta tarde». Evelyn Keegan estaba de pie al frente de la sala de reuniones de la Asociación de Padres, su collar de perlas brillando bajo la luz fluorescente mientras se dirigía a los padres preocupados. «No podemos permitir que esta mentalidad militar amenace a nuestros hijos», declaró con la voz temblorosa de una emoción cuidadosamente ensayada. «Este hombre, este Marcus Bell, está usando tácticas de combate contra adolescentes. Nuestros maestros. Adolescentes». Un murmullo inquieto recorrió al grupo de padres. Karen Mitchell, cuyo hijo jugaba en la línea defensiva junto a Mason, levantó la mano. «¿Qué es exactamente lo que ha hecho?», preguntó. «Acecha los terrenos de la escuela», dijo Evelyn, paseándose con dramatismo. «Aparece de la nada, aterrorizando a los estudiantes. Mi propio hijo llegó a casa temblando ayer. Se detuvo para enjugarse los ojos con un pañuelo, con sus iniciales bordadas. Todos hemos oído hablar de su pasado en las fuerzas especiales. ¿Es realmente ese el tipo de influencia que queremos cerca de nuestros hijos?». Los padres asintieron, sus rostros ensombreciéndose con preocupación. El director Harris permanecía incómodo en la esquina, moviéndose de un pie al otro. «Propongo que le prohibamos completamente la entrada a los terrenos de la escuela», declaró Tom Weber, cuya hija salía con uno de los amigos de Mason. «Por la seguridad de nuestros hijos». «Un momento», intervino la señora Santos desde el fondo de la sala. «Nadie va a mencionar por qué el señor Bell está preocupado en primer lugar. Su hija». «Esto no tiene que ver con su hija», la interrumpió Evelyn con suavidad calculada. «Se trata de proteger a nuestros hijos de una persona claramente inestable». La reunión se deshizo en discusiones acaloradas, exactamente como Evelyn había planeado. Sonrió para sí misma mientras observaba el caos desarrollarse, sabiendo que la situación empezaba a inclinarse a su favor. Pero a la mañana siguiente, su victoria se desmoronó. La primera señal fue el estruendo de motocicletas, docenas de ellas, sus motores retumbando en la quietud matinal. Luego llegaron los autos, una larga fila que llenaba la calle que conducía a la escuela. Evelyn corrió hacia la ventana de su oficina, olvidándose del café sobre el escritorio. Sus ojos se abrieron de par en par al verlos aparecer. Veteranos con sus gorras y chaquetas de servicio, líderes comunitarios con trajes,
miembros del clero con sus alzacuellos, y al frente de todos ellos, caminando con precisión militar, estaba Marcus Bell. Avanzaron en formación perfecta hacia el campo de fútbol donde se realizaba la práctica matutina. Mason se quedó congelado a mitad del lanzamiento al escuchar los pasos que se acercaban. El balón cayó de sus dedos insensibles. Los manifestantes formaron una línea en el borde del campo, silenciosos, observando. Muchos llevaban insignias o parches de sus ramas de servicio, marines, ejército, fuerza aérea, y dispersos entre ellos los distintivos tridentes de los Navy SEAL. El entrenador Talbot hizo sonar su silbato. De vuelta a la práctica, ignórenlos. Pero los jugadores no podían ignorar aquel muro de observadores silenciosos. Cada vez que Mason retrocedía para un pase, sentía sus miradas. Cada vez que cantaba una jugada, la voz le temblaba. Marcus dio un paso al frente, su voz proyectándose por el campo sin necesidad de gritar. Entrenador Talbot, ¿recuerda cuando vio a Mason Keegan atacar a mi hija y decidió marcharse? El rostro del entrenador se encendió. Esta es una práctica cerrada. Debe retirarse. No estamos en propiedad escolar, respondió Marcus con calma. Somos ciudadanos preocupados observando un espacio público. Hizo un gesto hacia los veteranos a su lado. Muchos de nosotros luchamos por ese derecho. Un pequeño grupo de estudiantes se había reunido, teléfonos en alto, grabando todo. Evelyn irrumpió en el campo, sus tacones hundiéndose en el césped. «¡Esto es acoso!», gritó. «Llamaré a la policía». «Por favor, hágalo», dijo el reverendo Jackson, adelantándose con su alzacuellos. «Me encantaría hablar con ellos sobre por qué la presidenta del consejo escolar está más preocupada por manifestantes pacíficos que por niños que están siendo acosados». El oficial Randall llegó minutos después, pero incluso él pareció dudar ante la pared de veteranos condecorados. Habló en voz baja con Marcus y luego se volvió hacia Evelyn. «Están en su derecho, señora. No están en propiedad escolar y no están causando disturbios». La práctica se vino abajo a medida que más estudiantes se congregaban. Mason intentó mantener su típica actitud desafiante, pero sus pases salían disparados sin control. Sus órdenes empezaron a desordenarse. Cada vez que levantaba la vista, encontraba la mirada firme de decenas de veteranos de combate. Entonces la multitud se abrió y Sara avanzó entre ellos. Llevaba sus jeans y su camiseta de siempre, la cánula nasal en su sitio, pero la cabeza bien en alto. DJ caminaba a su lado, junto con varios otros estudiantes que se habían unido a la marcha. La luz de la mañana reflejó en el tubo de su cánula, haciéndolo brillar como plata. «¿Qué pasa, Mason?», le gritó con la voz clara y fuerte. «¿Solo eres valiente cuando estoy sola?». Los jugadores de fútbol americano se removieron con incomodidad, mirando entre Mason y la multitud que seguía creciendo. Su capitán, que ayer había parecido tan poderoso, se veía pequeño ante el telón de fondo formado por veteranos condecorados y líderes de la comunidad. «Esto no ha terminado», susurró Evelyn con veneno, agarrando a Mason del brazo. «Nos vamos ahora». Pero mientras lo arrastraba, la voz de Marcus los alcanzó. «Tiene razón, señora Keegan. Esto no ha terminado. Apenas estamos empezando». Los manifestantes permanecieron allí hasta que terminó la hora de práctica, de pie, en un silencio digno. Los alumnos susurraban y señalaban las medallas y cintas en sus chaquetas, las cicatrices de batalla y las posturas orgullosas. No eran manifestantes enfadados, eran guerreros montando guardia. Mientras el sol ascendía, Sara recorrió la fila de veteranos, agradeciendo a cada uno. Muchos se tocaron la visera de sus gorras militares en señal de respeto. Algunos le ofrecieron palabras silenciosas de aliento. Su cánula atrapaba la luz a cada paso, ya no como un símbolo de debilidad, sino como una insignia de resistencia. «¿Cómo se siente?», le preguntó DJ en voz baja. Sara observó a Mason y a su madre alejarse por el estacionamiento, seguidos por la zancada furiosa del entrenador Talbot. Ajustó su cánula con manos firmes y sonrió. «Se siente como respirar». La luz de la tarde entraba filtrada por la ventana del dormitorio de Sara, mientras yacía acurrucada de lado, luchando contra otra oleada de náuseas provocada por la quimioterapia. Su habitación, pintada en tonos suaves de azul y decorada con fotos de sus amigos, parecía girar.
La cánula nasal presionaba sus mejillas, entregando un oxígeno que, de algún modo, no parecía suficiente. Marcus se sentó al borde de la cama, su gran cuerpo haciendo que el colchón se hundiera ligeramente. Observaba la respiración superficial y rápida de su hija, con preocupación en sus ojos oscuros. «Estás luchando demasiado fuerte», dijo suavemente. «Déjame enseñarte algo que me ayudó en las misiones más duras». Sara giró un poco la cabeza, el sudor perlándole la frente. «Papá, no creo que pueda aprender nada ahora mismo. Confía en mí». Su voz tenía la misma autoridad tranquila que durante la marcha. «Esto se llama respiración en caja. Los SEAL la usamos cuando estamos bajo estrés extremo, cuando nuestros cuerpos se resisten». Janelle apareció en la puerta, guiada por sus instintos de enfermera para revisar a su hija. Traía una toallita fresca y un vasito de agua con una pajilla flexible. «Quizá este no sea el mejor momento para lecciones, Marcus», dijo, pero él levantó una mano. «Mira», ordenó con suavidad. «Sara, imagina un cuadrado en tu mente. Vamos a trazarlo con la respiración. 4 lados, 4 tiempos cada uno». Los dedos de Sara se aferraron a la manta, pero asintió débilmente. Marcus tomó su mano con cuidado, usando su dedo índice para trazar un cuadrado invisible en el aire. Primer lado. Inhala por la nariz durante 4 tiempos, lento y constante. Él lo demostró, su pecho elevándose mientras contaba. 1, 2, 3, 4. Sara intentó seguirlo, su respiración temblorosa. «Así está bien. Ahora mantén el aire mientras trazamos el segundo lado. 1, 2, 3, 4. Janelle se acercó más, observando cómo la respiración de su hija comenzaba a sincronizarse con la guía de Marcus. Tercer lado. Exhala por la boca. 4 tiempos. Suéltalo todo. 1, 2, 3, 4. La exhalación de Sara fue entrecortada, pero controlada. Último lado. Mantén. Vacía durante 4 tiempos. Luego empezamos otra vez. Él apretó su mano con suavidad. 1, 2, 3, 4. Repitieron el patrón ciclo tras ciclo. La respiración de Sara se volvió más controlada. La tensión en sus hombros empezó a disiparse. «Así me gusta, niña», murmuró Marcus. «Estás tomando el mando de tu aire, igual que un SEAL». Janelle se sentó al otro lado de la cama, aplicando la toallita fría en la frente de Sara. «Sigue así, cariño. Lo estás haciendo muy bien». Continuaron con el ejercicio de respiración en caja, la voz profunda de Marcus contando con ritmo constante. Después de varios minutos, las náuseas de Sara comenzaron a disminuir. Su respiración cayó en un ritmo natural siguiendo el patrón. «Cuando estaba en entrenamiento», dijo Marcus en voz baja, aún sosteniendo su mano, «hubo momentos en los que pensé que no podía dar un paso más, que no podía tomar otro respiro. Pero esta técnica me recordaba que yo tenía el control, no el pánico de mi cuerpo, no la situación. Yo». Sara abrió los ojos por primera vez desde que habían empezado. «¿Te ayudó durante las misiones?» Marcus asintió, una leve sonrisa tocando sus labios. «Antes de cada salto, cada tiroteo, cada vez. Teníamos que estar quietos y en silencio durante horas». Trazó otro cuadrado invisible. 4 lados, 4 tiempos, así de simple. «Pero no se trata solo de respirar, ¿verdad?», preguntó Janelle, con la comprensión iluminándole los ojos. «No», confirmó Marcus. «Se trata de enfoque, disciplina, de mostrarle a tu cuerpo quién manda». Miró a Sara con orgullo. «Esos abusadores intentaron quitarte el aire, pero esto no pueden tocarlo. Esto te pertenece a ti». Sara practicó la técnica otra vez, esta vez sin que Marcus contara. Su dedo trazaba el cuadrado invisible sobre la manta mientras respiraba. «Las náuseas están mejor», dijo tras unos minutos, sorprendida. «Sigue practicando», la animó Marcus. «Cuando te sientas abrumada en el pasillo, durante el tratamiento, donde sea, recuerda la caja, dibújala en tu mente». Janelle acomodó las almohadas de Sara, ayudándola a incorporarse un poco. «Bebidas pequeñas», indicó, ofreciéndole el agua. Sara tomó sorbos cuidadosos con la pajilla, sus manos más firmes que antes. «Mañana trabajaremos la respiración de combate», dijo Marcus, con un tono más ligero. «Es como la prima agresiva de la respiración en caja». Eso le sacó a Sara una pequeña risa. «¿Quiero saber?» «Probablemente no», intervino Janelle, aunque también sonreía.
una técnica de respiración a la vez. Se quedaron juntos mientras la luz de la tarde cambiaba, proyectando largas sombras en la pared del dormitorio. Sarah siguió practicando, cada ciclo más fuerte que el anterior. Su color fue mejorando poco a poco, los peores efectos de la quimioterapia aliviándose gracias a la combinación del ejercicio de respiración y los cuidados atentos de su madre. Marcus observó a su hija dominar la técnica que lo había sostenido a él en los momentos más oscuros de su carrera militar. Su determinación, su fuerza silenciosa, algo profundo se movió en su pecho, Cuando Sarah finalmente se quedó dormida, su respiración estable y controlada, Marcus y Janelle salieron de la habitación en silencio. En el pasillo, él atrajo a su esposa hacia sí, su voz apenas un susurro. Es más fuerte que cualquier soldado que haya conocido. El timbre sonó justo cuando Marcus terminaba de limpiar los platos de la cena. Por la ventana, vio el coche patrulla del oficial Randall en el camino de entrada, su presencia como una nube oscura sobre su tranquila noche. Janelle levantó la vista desde donde estaba sentada con Sarah en la mesa de la cocina, la preocupación cruzándole el rostro. «Marcus, está bien», dijo él con calma, secándose las manos. Lo estaba esperando. Abrió la puerta principal para encontrar al oficial Randall allí, sosteniendo un sobre manila grueso. La sonrisa habitual del oficial había sido reemplazada por una expresión de falsa simpatía que no alcanzaba sus ojos. «Buenas noches, señor Bell», dijo Randall, con un tono que llevaba un filo de satisfacción. «Tengo unos documentos oficiales que requieren su atención inmediata». Marcus se hizo a un lado, permitiendo que Randall entrara en la casa. Las botas del oficial chirriaron sobre el piso limpio, dejando pequeñas marcas de lodo que parecían puestas a propósito. Sarah apareció en la entrada de la cocina, su cánula nasal brillando bajo la luz del techo. «Papá, todo está bien, cariño», la tranquilizó Marcus, con la voz firme. «El oficial Randall solo está entregando unos documentos». Randall carraspeó, sacando papeles del sobre. «Por orden de la Junta Escolar y del Tribunal del Condado, queda usted notificado con una orden de restricción temporal». Extendió el fajo de papeles. «Deberá mantenerse a por lo menos 500 pies de la propiedad escolar en todo momento». Marcus tomó los documentos, su rostro inescrutable. Revisó la primera página mientras Janelle se acercaba para leer sobre su hombro. «Esto es ridículo», dijo Janelle, la voz tensa de ira. «¿Con qué justificación?» Randall adoptó un tono oficial. «La señora Keegan y varios padres han presentado quejas sobre las tácticas de intimidación del señor Bell y su comportamiento amenazante hacia menores. Han entregado declaraciones juradas sobre su acoso de estilo militar a los estudiantes». «¿Acoso?» Sarah dio un paso adelante, la voz temblorosa. «Él me ha estado protegiendo. Son ellos quienes...» «Sarah», la interrumpió Marcus con suavidad. «Déjame manejar esto». Siguió leyendo los documentos, la línea de su mandíbula tensándose con cada página. Los papeles relataban incidentes fabricados, afirmaciones de que había seguido a estudiantes, hecho gestos amenazantes y usado su experiencia militar para aterrorizar a adolescentes. «El equipo de fútbol ha sido completamente reinstalado», añadió Randall, claramente disfrutando esta parte. La señora Keegan consideró que la suspensión fue una reacción exagerada ante simples juegos bruscos de adolescentes. El rostro de Sarah palideció. «¿Juegos bruscos? Intentaron...» «Además», la interrumpió Randall, «cualquier violación de esta orden resultará en su arresto inmediato, señor Bell. No puede asistir a eventos escolares, entrar en los terrenos de la escuela, ni acercarse a ningún estudiante de Riverside High». Marcus colocó los documentos sobre la mesa de centro, sus movimientos deliberados y controlados. «¿Y la seguridad de mi hija?» «La escuela tiene las medidas adecuadas», respondió Randall con desdén. «La señora Keegan me asegura que todos los incidentes previos fueron enormemente exagerados». Las lágrimas llenaron los ojos de Sarah. «Papá, no pueden hacer esto. No pueden...» «Shh». Janelle la abrazó. «Vamos a luchar contra esto». Marcus permaneció absolutamente inmóvil, su entrenamiento militar evidente en su postura. «¿Algo más, oficial?» «Solo esto». Randall sacó otro documento. «Una notificación formal de que la suspensión temporal de Mason Keegan
Ha sido eliminada de su expediente. La junta escolar no encontró pruebas suficientes de mala conducta. Sara soltó un pequeño sollozo, escondiendo el rostro en el hombro de su madre. El sonido pareció atravesar la tensión en la habitación, pero Marcus no se inmutó. «Puede decirle a Evelyn», dijo Marcus en voz baja, «que el papeleo no cambia la verdad». La mano de Randall se movió hacia su arma, una amenaza sutil. «Cuidado, señor Bell. Eso podría interpretarse como otra amenaza». «Es una declaración de hecho», respondió Marcus con voz firme. «Nada más». A través de la ventana frontal vieron llegar otro coche. Evelyn Keegan salió, sus tacones de diseñador resonando sobre la acera mientras se acercaba a la casa. «Pensé en venir personalmente», llamó desde la puerta abierta, su sonrisa afilada como un cuchillo. «Para asegurarme de que todo quede debidamente entendido». Entró sin esperar invitación, llenando la habitación con su perfume caro y una autoridad fría. «Mason te envía saludos, Sara», dijo Evelyn dulcemente. «Está deseando verte mañana en la escuela, ahora que ya hemos dejado atrás todo este malentendido». La respiración de Sara se aceleró, y Marcus vio cómo luchaba por recordar la técnica de respiración en caja que habían practicado. «Señora Keegan», intervino Janelle, su compostura de enfermera resquebrajándose. «Su hijo podría haber dañado seriamente a nuestra hija. Su oxígeno...» «Los chicos serán chicos», la interrumpió Evelyn. «Y sinceramente, si Sara es tan frágil para las interacciones normales de adolescentes, quizá debería considerar estudiar en casa». Marcus dio un solo paso adelante. La mano de Randall se tensó sobre su arma. «Hasta aquí, señor Bell», advirtió el oficial. La sonrisa de Evelyn se ensanchó. «Oficial Randall, creo que el señor Bell debe ser escoltado fuera de la propiedad escolar inmediatamente. La orden de restricción entra en vigor ahora mismo». «Esta es nuestra casa», protestó Janelle. «La orden especifica que él debe irse de inmediato», confirmó Randall, señalando la puerta. «Señor Bell». Marcus miró a su hija, su rostro surcado de lágrimas pero con la barbilla en alto, desafiante. Le dio una leve inclinación de cabeza, recordándole los ejercicios de respiración, su fuerza interior. «Puedo salir solo», dijo con calma. «Janelle, llama a Alan Martínez. Está esperando noticias nuestras». Mientras Marcus salía al porche, la voz de Evelyn lo siguió, empapada de satisfacción. «No se preocupe, señor Bell. Cuidaremos muy bien de Sara». No se dio la vuelta. No le dio a ella la satisfacción de ver ninguna reacción. Pero mientras caminaba por su propio camino de entrada, apartado de su familia por acusaciones falsas y autoridad corrupta, su mente ya estaba formulando planes. La cafetería zumbaba con su habitual caos del almuerzo. Sara estaba sentada con Doherty en su mesa de la esquina, picoteando su sándwich mientras intentaba ignorar las miradas y los susurros. El tubo de oxígeno se sentía más pesado ese día, un recordatorio constante de su vulnerabilidad sin la protección de su padre. «Apenas tocaste tu comida», dijo Digita, empujándole su pudín de chocolate. «Vamos, necesitas fuerzas». Sara logró esbozar una débil sonrisa. «No tengo mucha hambre. Tu papá querría que comieras», insistió DJ, con voz suave pero firme. «¿Recuerdas lo que nos enseñó sobre mantener nuestros cuerpos fuertes?» Ella asintió, obligándose a dar otro bocado. El sándwich sabía a cartón, pero DJ tenía razón. La voz de su padre resonó en su cabeza. «Tu cuerpo es tu primera línea de defensa». Al otro lado de la cafetería, Mason y sus compañeros de fútbol estaban tirados en su mesa habitual, riéndose en voz alta. Cada pocos minutos, Mason miraba en su dirección, y su sonrisa se hacía más amplia. «Ignóralos», murmuró DJ, aunque tenía los puños apretados bajo la mesa. Sara terminó la mitad de su sándwich y se levantó. «Necesito tirar esto. Voy contigo», DJ. Empezó a levantarse, pero Sara negó con la cabeza. «Puedo llegar al basurero yo sola», dijo intentando sonar más fuerte de lo que se sentía. «No soy completamente inútil». Avanzó entre las mesas, consciente de su tubo, de su cabeza descubierta, de cada paso. El basurero estaba a solo 6 metros, pero parecía un campo minado. Sentía los ojos de Mason clavados en ella. Justo cuando estiró la mano para vaciar la bandeja, un pie apareció de la nada. Mason se había movido tan silenciosamente que no lo notó acercarse.
Su pierna enganchó el tobillo de Sara y de pronto el suelo se precipitó hacia ella. Cayó con fuerza. Su bandeja chocó contra el piso, la leche derramándose por el linóleo. El impacto arrancó su cánula, y de inmediato su pecho se tensó cuando el valioso flujo de oxígeno se interrumpió. «Ups», la voz de Mason goteaba falsa preocupación. «Deberías mirar por dónde caminas, Calvita». Estalló la risa alrededor. Aparecieron teléfonos, grabando su lucha. Sara intentó incorporarse, jadeando, pero sus brazos temblaban demasiado. «Miren, parece un pez fuera del agua», gritó alguien. Más risas, más teléfonos, más humillación abrazando sus venas. La silla de DJ se deslizó hacia atrás con violencia. «Hijo de... DJ». «No», jadeó Sara. La voz de su padre regresó a su mente. Inteligente, no enfadada. Estratégica, no reactiva. «¿Qué está pasando aquí?». La voz cortante de la señorita Santos atravesó el caos. La profesora de inglés se abrió paso entre la multitud, su rostro oscureciéndose al ver la escena. «Solo fue un accidente», dijo Mason con suavidad, retrocediendo. Ella tropezó. La señorita Santos se arrodilló junto a Sara, ayudándola a incorporarse. Con movimientos expertos, recuperó la cánula y la colocó correctamente. Sara inhaló profundas, desesperadas bocanadas de aire al restablecerse el flujo. «¿Un accidente?». La voz de la señorita Santos era puro hielo. ¿Como el accidente que se grabó la semana pasada? ¿O el accidente de las máscaras pintadas? «No puedes probar nada», soltó Mason, aunque sus ojos ya mostraban inseguridad. «En realidad», la señorita Santos se puso de pie, sacando su teléfono. «Sí puedo. He estado grabando desde que te levantaste de tu mesa». «Qué curioso que justo estuvieras en el camino de Sara, considerando que tu mesa está al otro lado de la cafetería». El color desapareció del rostro de Mason. Detrás de él, algunos de sus compañeros se removieron inquietos. «Mi madre», empezó a decir. «Estará muy interesada en este video», lo interrumpió la señorita Santos. «Al igual que la policía. Esto no es cosas de chicos, Mason. Esto es agresión». DJ ayudó a Sara a ponerse de pie, sosteniéndola cuando se tambaleó un poco. Su respiración ya se estabilizaba, pero la vergüenza aún ardía en su pecho. «Todos los que grabaron este incidente», dijo la señorita Santos, dirigiéndose al grupo, «tienen una elección. Pueden borrar esos videos e irse, o pueden hacer lo correcto y enviármelos como evidencia. Elijan bien». La multitud comenzó a dispersarse, muchos estudiantes mirando sus teléfonos con culpa. Mason retrocedió, su arrogancia habitual reemplazada por una energía nerviosa. «Esto no ha terminado», murmuró él, pero la voz se le quebró. «No», coincidió la señora Santos con frialdad. «No ha terminado». Se volvió hacia Sara, suavizando la expresión. «Vamos a llevarte a la enfermería. DJ, ¿puedes agarrar sus cosas?». En la enfermería, Sara se sentó en silencio mientras revisaban sus niveles de oxígeno. DJ esperaba afuera, enviando mensajes frenéticamente, probablemente actualizando a su padre. La señora Santos se quedó, tomando notas y de vez en cuando, apretando la mano de Sara. «Tu padre no puede estar en el campus», dijo la maestra en voz baja. «Pero no estás sola. Estamos observando, estamos documentando, y no vamos a dejar que ellos ganen». Sara asintió, pero el peso de todo se le acumulaba en el pecho, más pesado que cualquier problema para respirar. Esa noche, en su habitación a oscuras, la humillación del día finalmente rompió sus defensas. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras se acurrucaba en su cama. «No puedo seguir luchando», susurró contra la almohada, apenas audible. «No soy lo suficientemente fuerte». En el pasillo Marcus permanecía quieto, los puños tan apretados que los nudillos se le habían puesto blancos. Cada fibra de su entrenamiento militar le gritaba que actuara, que protegiera, que contraatacara. Pero se quedó inmóvil, escuchando los sollozos suaves de su hija, atado por documentos legales y por el poder corrupto que lo mantenía lejos de quienes la habían herido. Su mandíbula se tensó cuando otro sollozo atravesó la puerta. En todos sus años de servicio, ningún fuego enemigo le había dolido así. Estar allí, impotente, mientras su niña sufría. Marcus se sentó en la mesa de la cocina, rodeado de papeles y de su portátil.
Delante de él había 3 teléfonos, desechables e imposibles de rastrear. Su entrenamiento militar le había enseñado que la información era poder, y justo ahora necesitaba cada ventaja posible. El primer mensaje llegó de DJ. Coach Talbot hizo que Tyler corriera vueltas extra por hablar del incidente de la mascarilla de oxígeno. Dijo que debía aprender lealtad al equipo. Marcus lo anotó en su creciente archivo digital. Sus dedos se movían con método sobre el teclado. Cada entrada etiquetada y referenciada como un informe de inteligencia militar. El segundo teléfono vibró. Este estaba conectado a una red de veteranos locales que él había activado. Jim Thompson, ex-Army Ranger. Mi hijo dice que Mason se jactó de salir impune de cosas porque su mamá se encarga. Que antes había reportes que luego desaparecían. El patrón comenzaba a formarse. Marcus había visto esto antes, en zonas de guerra. Corrupción protegida por capas de burocracia y miedo. Había aprendido a desmontar esas capas hilo por hilo. El timbre sonó. Marcus se movió en silencio hasta la puerta, revisando por la mirilla. La señora Santos estaba afuera, mirando nerviosamente por encima del hombro. Él abrió rápido, dejándola pasar. No puedo quedarme mucho, dijo ella, sacando una memoria USB de su bolso. Pero tienes que ver esto. Hice copias de los expedientes disciplinarios originales antes de que Evelyn los alterara. 3 años de incidentes, todos misteriosamente reducidos o borrados. Marcus conectó la unidad a la laptop. Archivos comenzaron a llenar la pantalla. Fechas, nombres, incidentes. Su mandíbula se endureció mientras revisaba casos de acoso, todos sistemáticamente enterrados. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó, con voz baja y controlada. He estado guardando registros desde que empecé a trabajar aquí, respondió la señora Santos. Algo se sentía mal. Cómo ciertos estudiantes nunca enfrentaban consecuencias. Yo nunca tuve pruebas. Hasta ahora. El tercer teléfono vibró. Otro contacto veterano. Este trabajaba en el banco local. Revisé esas transacciones del Booster Club que pediste. Pagos mensuales a programas de desarrollo de liderazgo. Pero la dirección de la empresa es la casa de playa de Evelyn. Marcus añadió esto a su expediente. Las piezas encajaban como un mapa táctico. Rutas de dinero, archivos alterados, intimidación sistemática. Había rastreado células terroristas menos organizadas que esto. DK llegó después de la escuela, trayendo más información desde dentro. Se sentó a la mesa, su rostro joven serio, mientras informaba. El equipo de fútbol tiene estos fines de semana de entrenamiento especial, explicó, haciendo comillas con los dedos. Pero Tyler me dijo que en realidad son fiestas en alguna casa de playa. Los padres las pagan a través del Booster Club, diciéndoles que son programas de desarrollo de carácter, o algo así. Marcus asintió, agregando la confirmación a sus archivos. ¿Testigos? Algunos chicos tomaron fotos, pero tienen miedo de compartirlas. DJ dijo que Mason tiene información comprometedora sobre todos, y que saben que su madre irá tras sus familias. El miedo mantiene en pie sistemas como este, explicó Marcus, su voz cargada de experiencia. La gente guarda silencio porque cree que está sola. Le mostró a DJ la creciente pared de evidencias en su despacho en casa. Fotos, documentos, registros financieros, todo conectado con hilo rojo, como un tablero de informe militar. Los ojos de DJ se abrieron como platos. Esto es como algo sacado de una película de espías, señor Bell. Así es como se lucha con inteligencia, corrigió Marcus. Todo sistema corrupto tiene puntos débiles. Solo hay que encontrarlos. Otro mensaje llegó de su red de veteranos. Fotos de la casa de playa, retiros de liderazgo, adolescentes bebiendo, adultos mirando hacia otro lado, fondos escolares pagando todo. La señora Santos volvió a llamar esa noche, su voz tensa. Evelyn está poniéndose nerviosa. Convocó una reunión de emergencia del consejo por preocupaciones de seguridad. Sabe que algo está pasando. Que se preocupe, respondió Marcus con calma. La presión hace que la gente cometa errores. Trabajó hasta tarde, organizando su inteligencia en pruebas claras e irrefutables. Por separado, cada pieza podía descartarse.
Juntas pintaban un cuadro de corrupción sistemática imposible de ignorar. A medianoche, Sara lo encontró todavía trabajando, la lámpara del escritorio siendo la única luz en la casa. Ella se quedó en el umbral, el tubo de oxígeno brillando tenuemente. «¿Papá?» Su voz sonaba pequeña. «¿Vas a dormir alguna vez?» Marcus se giró, su expresión suavizándose al verla. «Solo estoy terminando unas cosas, cariño». «¿Todo esto es por mí?» Se acercó, mirando la pared de evidencias. «Todo este asunto de investigar». Marcus se puso de pie y colocó con suavidad sus manos en los hombros de ella. «Esto es por ellos. Piensan que son intocables porque nadie los vigila. Pero yo sí. Siempre estoy vigilando. Como cuando estabas en la marina». «Parecido», asintió. «Pero esto es más importante. Esto es justicia. No solo por ti, sino por todos los niños a los que han hecho daño». Sara estudió la pared, su expresión endureciéndose a medida que comprendía. «Creen que se deshicieron de ti al prohibirte entrar en la escuela». «Ese es su error», dijo Marcus en voz baja. «No entienden que a veces las mayores amenazas son las que no puedes ver». Volvió a su trabajo, añadiendo otra pieza al rompecabezas. Más mensajes llegaban desde su red. Veteranos, niños compartiendo historias, maestros confirmando fechas de forma anónima, registros bancarios revelando patrones de mal uso. La pared de evidencias creció, cada hilo conectando otro abuso de poder, otro incidente encubierto, otro fondo desviado. Marcus trabajaba con la precisión de su entrenamiento militar, construyendo un caso imposible de negar o enterrar en los rincones oscuros de su oficina. Lejos del terreno escolar del que estaba expulsado, Marcus Bell libraba su guerra silenciosa. El sistema que protegía a los abusadores y castigaba a las víctimas estaba a punto de aprender una dura lección sobre lo peligroso que puede ser subestimar la determinación de un padre. La estructura corrupta que Evelyn había construido con tanto cuidado estaba por enfrentarse a un oponente que había desmantelado amenazas mucho mayores en lugares mucho más oscuros. Y esta vez era personal. La sala de reuniones del consejo escolar hervía de tensión. Padres y maestros llenaban las sillas metálicas plegables, murmurando entre ellos. Pero lo que captó la atención de todos fueron las últimas 3 filas, ocupadas por completo por veteranos de rostro imperturbable, con sus gorras y chaquetas de servicio. Evelyn Keegan se situó en el podio, su collar de perlas brillando bajo las luces fluorescentes. Su sonrisa era segura, ensayada, pero sus ojos no dejaban de moverse hacia esas filas silenciosas. Como presidenta de este consejo, comenzó con ese tono autoritario tan familiar, quiero abordar las recientes interrupciones en el ambiente pacífico de nuestra escuela. En la primera fila, la señora Santos sostenía una gruesa carpeta manila en su regazo, su expresión firme, decidida. A su lado, DJ tenía el móvil cuidadosamente orientado, transmitiendo en directo para Marcus, que observaba desde su oficina en casa. Nuestra comunidad valora la civilidad por encima de todo, continuó Evelyn, enfatizando cada palabra. No podemos permitir que ciertos elementos perturben la educación de nuestros hijos con tácticas de intimidación militar. Un murmullo bajo recorrió las filas de veteranos. Ninguno habló, pero su sola presencia parecía llenar la sala con un desafío no dicho. Marcus observaba la transmisión en vivo, con sus 3 teléfonos alineados frente a él. Tecleaba instrucciones a toda velocidad para su red. Thompson, comparte esos registros financieros ahora. Jim Thompson, un veterano de hombros anchos sentado en la última fila, se levantó. Señora Presidenta, tengo algunas preguntas sobre los informes financieros del Booster Club. La sonrisa de Evelyn se tensó. Este no es el momento adecuado. En realidad, interrumpió Thompson levantando unos papeles, como contribuyente y padre, este es exactamente el momento adecuado. ¿Puede explicar por qué los fondos de desarrollo de liderazgo fueron enviados a una casa de playa registrada a su nombre? La sala quedó totalmente en silencio. El rostro de Evelyn se enrojeció. Esos programas están completamente documentados. Otro veterano se levantó, este con una gorra del Cuerpo de Marines. Mi hija tiene fotos de esos fines de semana de liderazgo. ¿Quiere que las muestre? Marcus seguía la transmisión con atención,
notando cómo la compostura de Evelyn se agrietaba ligeramente. Su teléfono vibraba sin parar, con actualizaciones de su red distribuida por toda la sala. La señora Santos levantó la mano, su voz clara y firme. Tengo copias de los expedientes disciplinarios originales. Abrió su carpeta, incluyendo 3 incidentes que involucran a Mason Keegan y que fueron alterados después de los hechos. Los padres empezaron a murmurar, volviéndose a mirar a Evelyn con nueva sospecha. Una madre en la segunda fila se puso de pie. A mí Sophie la acosaron el año pasado. Dijo que lo reportó, pero no pasó nada. ¿Se alteró ese reporte también? Más padres se levantaron sacando a la luz años de incidentes enterrados. Marcus coordinaba desde su centro de mando en casa, enviando mensajes con preguntas específicas a veteranos clave en la sala, cada una construyendo sobre la revelación anterior. Evelyn intentó recuperar el control. Estas acusaciones no tienen fundamento. Como las acusaciones contra Marcus Bell, intervino la señora Santos. Aquellas que usted usó para prohibirle la entrada al campus. Otro veterano se levantó, esta vez sosteniendo una tableta. Tengo las grabaciones de seguridad del día en que ocurrieron esas supuestas amenazas. ¿Le gustaría que las pusiera? Marcus observaba la expresión de Evelyn en la pantalla, mientras comprendía que estaba perdiendo el control. Su red la había rodeado con pruebas. Cada persona en esa sala parte de su estrategia cuidadosamente coordinada. Así no es como llevamos a cabo estos asuntos, soltó Evelyn, su barniz pulido empezando a quebrarse. Esta reunión se centrará únicamente en los puntos aprobados de la agenda. ¿Como los fondos desaparecidos del equipo?, gritó otro padre. ¿O los incidentes de acoso encubiertos? La sala estalló en preguntas. Padres que durante años habían callado, encontraron su voz, protegidos por la muralla de veteranos detrás de ellos. Los teléfonos de Marcus no dejaban de vibrar mientras su red informaba cada reacción, cada admisión, cada grieta en la fachada de Evelyn. ¡Orden!, gritó Evelyn, golpeando su mazo. No permitiré que esta reunión sea secuestrada por teorías conspirativas e intimidación militar. ¿Eso es lo que usted llama pruebas?, preguntó Thompson con calma. ¿Intimidación? La señora Santos volvió a ponerse de pie, su voz cortando el caos. Propongo una investigación formal de todos los expedientes disciplinarios alterados y de los fondos malversados. Yo apoyo la moción, respondieron 3 padres al unísono. Marcus observaba cómo el mundo cuidadosamente construido por Evelyn empezaba a derrumbarse. Ella había construido su poder sobre el silencio y el miedo, sin imaginar que enfrentaría una resistencia organizada. Esto es completamente irregular, protestó Evelyn, pero su voz había perdido autoridad. Estas acusaciones están documentadas, concluyó la señora Santos, levantando su carpeta. Cada incidente, cada registro alterado, cada fondo mal utilizado. ¿Desea revisarlos ahora o esperamos a la investigación oficial? Los veteranos siguieron sentados, silenciosos, su presencia un recordatorio de integridad inquebrantable. No necesitaban hablar. Su quietud disciplinada decía más que cualquier discurso. Marcus coordinó el golpe final a través de su red. Compartan las fotos ahora. De pronto los teléfonos en toda la sala empezaron a vibrar con mensajes entrantes. Los padres soltaron exclamaciones al ver imágenes de los retiros de liderazgo, sus hijos en situaciones comprometedoras, todo pagado con fondos escolares. El rostro de Evelyn palideció. Miró las filas de veteranos, luego a los padres enfurecidos, luego a la señora Santos con su carpeta llena de pruebas incriminatorias. Sus manos se aferraron al podio hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Esta reunión queda levantada, anunció, con la voz temblorosa. La moción sigue pendiente, le recordó Thompson con calma. Debe votarse. Los miembros de la Junta, que habían permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento, se removieron incómodos. Uno de ellos, un viejo aliado de Evelyn, carraspeó. Quizá sugirió con cautela. Deberíamos considerar una revisión independiente de estas denuncias. Evelyn lo miró fijamente, la traición evidente en sus ojos. Observó la sala, los veteranos inmóviles, los padres que ya no se acobardaban, la señora Santos con pruebas irrefutables. Esto se me escapa, murmuró, su micrófono captando las palabras y transmitiéndolas a toda la sala.
Marcus lo observaba todo desarrollarse en su pantalla, su paciencia táctica por fin dando frutos. Las paredes protectoras del sistema estaban derrumbándose, y Evelyn Keegan quedaba sola entre los escombros. Los reflectores inundaban el campo de fútbol, convirtiendo la noche otoñal en un día artificial. Sara estaba sentada en la sección central de las gradas, protegida entre DJ y un grupo de sus amigos. Su cánula azul captaba la luz mientras respiraba, firme, constante, tal como Marcus le había enseñado. ¿Segura que quieres estar aquí?, preguntó DJ, escaneando la multitud con ojos alertas. Sus hombros estaban tensos, listo para moverse ante la mínima señal de problema. Sara asintió, aunque sus manos jugueteaban con el borde de su suéter. «Ya no voy a esconderme», tocó suavemente la cánula. Los ejercicios de respiración de papá ayudan. 4 tiempos inhalar, 4 tiempos mantener, 4 tiempos exhalar. Debajo de ellos, la banda tocaba el himno escolar mientras las porristas animaban al público. Las gradas estaban repletas de estudiantes, padres y exalumnos vestidos con los colores del colegio. Todos parecían atrapados por el espíritu del partido de regreso a casa. Todos, excepto el grupo de Mason. Desde su asiento, Sara podía ver a Mason y a sus compañeros reunidos cerca de la entrada a los vestuarios. Miraban hacia ella constantemente. Luego revisaban sus teléfonos. Algo en su lenguaje corporal le revolvió el estómago. «Están planeando algo», murmuró DJ, siguiendo su mirada. «Mason ha estado demasiado callado últimamente». Cerca de la sección VIP, Evelyn Keegan estaba sentada con otros miembros de la junta, su collar de perlas brillando. Había colocado a varios padres con cámaras alrededor de las gradas, supuestamente para capturar recuerdos del evento, pero sus lentes parecían más enfocados en Sara que en el campo. «Tu papá tiene gente vigilando», le recordó DJ, asintiendo hacia los veteranos dispersos entre la multitud. Aunque Marcus no podía estar ahí en persona, su red estaba desplegada. Thompson estaba sentado 3 filas detrás, y otros veteranos se encontraban estratégicamente ubicados por todo el estadio. El partido comenzó, pero Sara casi no lo miraba. Estaba demasiado consciente del grupo de Mason moviéndose entre la gente, acercándose cada vez más a su sección. Durante el medio tiempo, los vio reunirse con Evelyn cerca del puesto de comida. La madre de Mason le entregó algo pequeño que brilló bajo las luces. «Necesito ir al baño», dijo Sara levantándose. Las piernas le temblaban. «Voy contigo», ofreció DJ de inmediato. «No», Sara negó con la cabeza. «Necesito un minuto a solas. Solo mantén los ojos abiertos». DJ frunció el ceño pero asintió. «Te estoy vigilando». Thompson también. Sara bajó con cuidado los escalones de las gradas, una mano asegurando su cánula. El baño estaba detrás de las gradas del lado local, obligándola a caminar por el espacio sombrío bajo la estructura. La música y los vítores de arriba hacían vibrar el metal. Acababa de pasar la viga principal cuando escuchó pasos detrás de ella. Antes de que pudiera girarse, la voz de Mason cortó el ruido. «Sola, ¿eh? Chica oxígeno». El corazón de Sara dio un salto, pero siguió caminando, enfocándose en su respiración. 4 tiempos inhalar. 4 tiempos. Mantener. «¡Ey!», llamó Mason más fuerte. «Te estoy hablando». Más pasos se unieron a los suyos. Sara pudo ver el baño adelante, pero Mason y 2 de sus compañeros ya bloqueaban el camino. Sus chaquetas del equipo parecían brillar rojas bajo la luz débil. «Los veteranos de mi papá están vigilando», advirtió, orgullosa de que su voz no temblara. La sonrisa de Mason se ensanchó. «Sí, pero ellos están allá arriba», señaló las gradas sobre sus cabezas. «Y nosotros estamos aquí abajo. Mamá lo tiene todo arreglado. Cuando accidentalmente tropieces y te arranques el tubo, todos verán qué mentirosa buscadora de atención eres». Sara retrocedió, pero sus hombros chocaron contra la cerca de malla metálica que cerraba la zona bajo las gradas. Mason se acercó más, su mano extendiéndose hacia la cánula. «Sonríe para las cámaras», se burló. «Mamá tiene gente lista para grabar tu próximo accidente». La música de la banda retumbaba encima, ahogando cualquier otro sonido. Sara se apretó contra la cerca, sus dedos aferrándose al metal. Podía sentir su pulso golpeando en la garganta,
pero el entrenamiento de Marcus mantenía su respiración estable. 4 tiempos inhalar. Evaluó su entorno tal como su padre le había enseñado. 4 tiempos. Mantener. Notó la postura de Mason, su equilibrio confiado y descuidado. 4 tiempos exhalar. Vio la sombra de DJ aparecer al borde de las gradas, con su teléfono grabándolo todo. Los dedos de Mason estaban ahora a pocos centímetros de su tubo. Su habitual séquito de seguidores se agrupaba detrás de él, con los teléfonos en alto para capturar el momento. La habían acorralado allí, convencidos de que habían ganado. «Tu papá ya no puede protegerte», se burló Mason, tan cerca que Sara podía oler su colonia. «Después de esta noche, todos sabrán que solo finges estar enferma para llamar la atención». Sara sintió la cerca presionarle la espalda, vio la mano de Mason acercarse a su línea de vida. Escuchó las risas crueles de sus amigos. El momento se estiró como una banda elástica a punto de romperse. Sobre ellos, la multitud rugió por un touchdown, y las gradas temblaron bajo los pies que golpeaban. Los dedos de Mason rozaron su cánula, su sonrisa ensanchándose con cada centímetro que avanzaba. Los teléfonos grababan sin pausa, listos para capturar la historia que Evelyn pensaba manipular. «Hora de respirar por tu cuenta», susurró Mason, cerrando la mano alrededor del tubo. Antes de que pudiera arrancarlo, una muralla de cuerpos emergió de las sombras. Veteranos con sus chaquetas de servicio formaron una línea sólida entre Sara y sus agresores. El teléfono de DJ siguió grabando mientras Mason retrocedía tambaleándose, sobresaltado por su aparición repentina. «¿Qué pasa, Mason?». Una voz conocida cortó la oscuridad. «Pareces nervioso». Marcus Bell dio un paso al frente desde detrás de los veteranos, moviéndose con fluidez y control. Llevaba su propia chaqueta de los Navy SEAL, botas de combate. Silencioso sobre la grava, pese a tener prohibida legalmente la entrada al campus, emanaba una autoridad absoluta. Tú no puedes estar aquí», tartamudeó Mason, retrocediendo. «Mi mamá tiene una orden de restricción». «En realidad...». Marcus levantó un documento con aspecto oficial. «Esa orden fue anulada por un juez hace unos 20 minutos. Qué coincidencia, ¿no?». Más figuras emergieron de las sombras. Reporteros locales con cámaras, miembros de la junta escolar que no estaban bajo el control de Evelyn, y el oficial Martínez del departamento del condado. Formaron un círculo, arrinconando a Mason y a sus amigos contra la misma cerca donde habían intentado acorralar a Sara. «DJ», llamó Marcus sin apartar la mirada de Mason. «¿Tienes todo en video?». «Sí, señor». DJ levantó el teléfono. «Transmitiendo en vivo en las redes de la escuela. Unos 3,000 espectadores y subiendo». Los amigos de Mason bajaron sus teléfonos, titubeantes. Sobre ellos el partido seguía, pero un murmullo se extendía por la multitud al ver sus pantallas iluminarse con notificaciones. «Mason», dijo Marcus en voz queda, «he pasado toda mi carrera persiguiendo a personas que abusan del poder. ¿De verdad pensaste que no vería el patrón? ¿Los archivos borrados? ¿Las quejas desaparecidas?». Sacó una carpeta gruesa y empezó a colocar documentos sobre una mesa de equipo cercana. Todos los expedientes disciplinarios eliminados. Todas las cintas de seguridad extraviadas. Todos los informes falsificados. Y la ruta del dinero. La contabilidad creativa de tu madre con el fondo de apoyo para pagar sus encubrimientos. Thompson, uno de los veteranos, levantó su propio teléfono. «En vivo también, señor». El rostro de Mason había perdido todo color. Miró alrededor desesperado, pero su respaldo ya se estaba esfumando, dejándolo solo. «No pueden probar nada», dijo, pero la voz le tembló. «¿No?». Marcus desplegó más papeles. «Aquí está la orden en la que tu madre hizo apagar las cámaras de seguridad durante incidentes específicos. Aquí está la prueba de que presionó a maestros para cambiar sus reportes. Aquí la documentación de cómo usó los fondos del booster para consultoría especial. En realidad, para pagarle a testigos para que se callaran». La multitud bajo las gradas había crecido. Estudiantes observaban a través de la cerca, con los teléfonos grabando. Mason intentó abrirse paso, pero los veteranos no cedieron. «Tu madre es bastante meticulosa», continuó Marcus, su voz clara en el silencio cargado. «Documentó todo, probablemente para tener ventaja sobre sus cómplices.
pero no contó con que la señora Santos hiciera copias antes de verse obligada a perder los originales. El oficial Martínez avanzó, hojeando la evidencia. Esto es más que suficiente para múltiples cargos. Corrupción, mal uso de fondos, poner en peligro a menores. Yo no tuve la culpa, explotó Mason, el sudor visible en su frente. Mamá dijo que teníamos que ponerlos en su lugar. Dijo que gente como ellos, señaló a Sara, necesitaba aprender cuál es su lugar. Ella nos dio los planes, nos dijo qué hacer, se aseguró de que no nos metiéramos en problemas. Se detuvo de golpe, dándose cuenta de lo que acababa de admitir en múltiples transmisiones en vivo. Detrás de él apareció Evelyn Keegan, sus tacones repiqueteando sobre la grava. Mason, cállate, espetó, pero ya era demasiado tarde. El oficial Martínez se volvió hacia ella. Señora Keegan, tengo una orden de arresto en su contra. Le mostró su teléfono, donde se veía la autorización electrónica del juez. La confesión de su hijo acaba de confirmar todo. Esto es ridículo, balbuceó Evelyn, aunque su elegancia habitual empezaba a resquebrajarse. Ustedes no pueden... Estoy en la junta escolar. Tengo conexiones. Ya no, dijo una voz entre la multitud. El superintendente se abrió paso entre la gente, con expresión sombría. La junta votó para removerla hace 10 minutos. Sesión de emergencia convocada en cuanto vimos la evidencia. Todo ocurrió rápidamente después de eso. Martínez les leyó sus derechos, mientras otro oficial colocaba esposas a ambos Keegan. La multitud de las gradas había bajado para mirar, y alguien comenzó a corear el nombre de Sara. Otros se unieron, el sonido creciendo hasta ahogar el ruido del partido sobre ellos. Sara, Sara, Sara. Durante todo el caos, Marcus permaneció al lado de su hija, una mano sobre su hombro. Revisó su cánula, asegurándose de que no se hubiera dañado durante la confrontación. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sara asintió, observando cómo Evelyn y Mason eran llevados. Los otros estudiantes que los habían ayudado parecían aterrados, probablemente dándose cuenta de que ellos serían los siguientes. DJ ya estaba compartiendo su video como evidencia con el oficial Martínez. 4 tiempos inhalar, susurró Sara, practicando la técnica de respiración que Marcus le había enseñado. 4 tiempos sostener, 4 tiempos exhalar. Marcus sonrió levemente. Esa es mi chica. Los cánticos continuaron mientras reporteros se abrían paso, intentando obtener declaraciones. Los veteranos mantenían su formación protectora alrededor de Sara Thompson, coordinando con la seguridad del estadio para abrir un camino entre los huecos de la multitud. Sara alcanzó a ver cómo metían a Evelyn en un coche patrulla, su peinado perfecto hecho un desastre, su collar de perlas torcido. «Tu mamá ya no puede ayudarte», le gritó alguien a Mason mientras lo llevaban a otro coche. Él mantenía la cabeza gacha, los hombros encorvados, sin rastro de su anterior arrogancia. Las luces del estadio reflejaron el tubo de la cánula de Sara, haciéndolo brillar como una insignia de valor. Ella se mantuvo erguida, respirando firme y fuerte, mientras la multitud seguía coreando su nombre en la noche otoñal. El lunes por la mañana llegó con una luz dorada de otoño filtrándose por las ventanas del pasillo. El corredor que antes había sido un vía crucis de miedo, ahora se sentía diferente, transformado por los eventos de la noche de Homecoming y los rápidos cambios del fin de semana. Sara se detuvo en la entrada, su camiseta azul brillante contra las paredes blancas. DJ se mantenía a su lado izquierdo, mientras Sara, de la clase de química, aguardaba a su derecha. Detrás de ellos un grupo de estudiantes observaba, expectante. ¿Lista?, preguntó DJ, ajustando su mochila. Sara inhaló profundamente por su cánula, el ritmo familiar devolviéndole la calma. 4 tiempos inhalar, susurró. 4 tiempos sostener. Avanzó con pasos firmes, casi como en una coreografía. Los estudiantes a lo largo del pasillo se movieron para crear lo que habían empezado a llamar el carril de oxígeno. Un camino despejado donde nadie tropezaría ni tiraría de su tubo. Algunos asentían en señal de respeto, otros sonreían. Unos pocos incluso aplaudieron en voz baja. Los anuncios matutinos crepitaron por los altavoces mientras caminaban. Atención, estudiantes y personal.
Tomen nota de que la señora Keegan ha presentado oficialmente su renuncia a la junta escolar con efecto inmediato. Además, la expulsión de Mason Keegan ha sido procesada formalmente. Sarah siguió caminando, la cabeza en alto. El tubo de la cánula captaba la luz, ya no como algo que esconder, sino como un símbolo de supervivencia. Pasaron frente al viejo casillero de Mason, ahora vacío, su contenido retirado durante el fin de semana. El espacio parecía más pequeño de lo que recordaba, despojado de su antiguo poder. ¿Escuchaste?, susurró Sarah al girar la esquina. Los otros chicos que ayudaron a Mason van a hacer servicio comunitario en la sala de oncología del Hospital del Condado. 3 meses ayudando a pacientes con cáncer. Justicia poética, dijo DJ con satisfacción. Idea de Marcus. De los jueces, en realidad. Pero apuesto a que tu papá lo sugirió, respondió Sarah mirando a Sarah. Llegaron al casillero de Sarah, limpio, repintado y cubierto de mensajes de apoyo de sus compañeros. Alguien había pegado una cita. Respirar es el mayor regalo de la vida. A su lado colgaba el nuevo cartel de política escolar. Acoso relacionado con dispositivos médicos. Expulsión inmediata. El director Harris se acercó, luciendo a la vez avergonzado y decidido. Sarah, la asamblea empieza en 10 minutos. ¿Estás lista para tu discurso? Ella asintió. El fin de semana había sido un torbellino. La renuncia pública de Evelyn, las sesiones de emergencia de la junta escolar, periodistas llamando sin parar. A través de todo, Marcus la había ayudado a preparar lo que quería decir. El gimnasio se llenó rápidamente. Estudiantes y profesores tomaron asiento mientras las cámaras de noticias locales se instalaban al fondo. Sarah vio a la señora Santos sentada con un grupo de docentes que por fin habían reunido el valor para hablar. La oficial Martínez permanecía junto a la puerta, representando el nuevo programa de enlace policial. El director Harris tomó el micrófono. Esta última semana nos ha mostrado en qué fallamos como comunidad escolar. La corrupción que permitió que el acoso floreciera ha sido expuesta y eliminada. Pero lo más importante es que hemos visto un valor extraordinario. Sarah apenas escuchó el resto. Se concentró en su respiración, justo como Marcus le había enseñado. En las gradas vio a su padre sentado con otros veteranos. Él le dio una pequeña inclinación de cabeza. Cuando llegó su turno, Sarah caminó hacia el podio. El tubo de su cánula la seguía, atrapando la luz. El gimnasio quedó en silencio. La semana pasada, en este mismo lugar, comenzó con voz clara y firme. Alguien intentó quitarme el aire. Pensaron que mi enfermedad me hacía débil. Pensaron que mi diferencia me convertía en un blanco. Hice una pausa, observando los rostros. Algunos culpables, otros solidarios, todos atentos. Pero esto es lo que no entendieron. Cada respiración que tomo es una victoria. Cada paso con este tubo es un acto de valentía. No solo para mí, sino para cualquiera a quien alguna vez le hayan dicho que no pertenece. El silencio se volvió aún más profundo. Incluso los camarógrafos quedaron inmóviles. «Pueden quitarme el cabello», continuó Sarah, tocando su cabeza desnuda. «La quimio ya hizo eso. Pueden desafiar mi salud. Peleo esa batalla todos los días. Incluso pueden intentar quitarme el aire». Alzó su cánula. «Pero jamás, jamás podrán quitarme la dignidad». El gimnasio estalló en aplausos. DJ encabezó una ovación de pie mientras la señora Santos se limpiaba las lágrimas. En las gradas, Marcus permaneció totalmente quieto, pero su orgullo llenaba el lugar. El director Harris volvió al micrófono para anunciar: tolerancia cero hacia el acoso médico. Entrenamiento obligatorio en empatía. Supervisión independiente de todas las acciones disciplinarias. Pero el verdadero cambio era visible en los rostros de los estudiantes. El reconocimiento de que el silencio ante la crueldad los hacía cómplices. Después de la asamblea, Sarah atravesó el pasillo exterior con su creciente grupo de amigos. El carril de oxígeno se formó de manera espontánea. Los estudiantes abrían espacio sin que nadie se los pidiera. Donde antes reinaba el miedo, ahora fluía el respeto tan natural como la respiración. En lo alto de las gradas vacías, Marcus observó a su hija abrirse paso entre la multitud. Su tensión de soldado por fin se había disipado, reemplazada por una satisfacción tranquila. La corrupción había sido erradicada.
Los abusadores enfrentaban consecuencias reales. Y lo más importante, Sara caminaba erguida, con la dignidad intacta y el aire fluyendo libre. Cuando el aire es honesto, susurró para sí mismo. Respirar es fácil. La brisa otoñal atrapó el tubo de Sara, haciéndolo bailar bajo la luz como un estandarte de victoria. El pasillo que alguna vez fue un campo de batalla, ahora se sentía como algo completamente distinto. Un lugar donde cada respiración, cada paso, cada acto de mantenerse firme frente a la crueldad importaba. Un lugar donde la dignidad, una vez defendida, por fin podía florecer en el aire limpio y claro. Espero que hayan disfrutado esta historia. Compártanla con sus amigos y suscríbanse para que no se pierdan la próxima. Mientras tanto, he seleccionado 2 historias que creo que les gustarán. Que tengan un excelente día.